Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y estamos encarando nuestro tercer video sobre la obra de Pierre Bourdieu y sus conceptos centrales. Y este video tiene muchísimo que ver con lo desarrollado en el capítulo 4 de En busca de respeto de Philippe Bourgois, porque como vamos a ver, vamos a profundizar en la idea de capital cultural, de choque cultural, de este choque que nos muestra Bourgois, que se produce cuando Primo y César acceden a trabajos legales donde hay un desencuentro entre la cultura callejera y la cultura de oficina, la cultura de clase media en el corazón de Manhattan. Y uno de los conceptos que abordamos en esta unidad, que está en curso justamente, es el concepto de clase social. Y nosotros elegimos como autor para encarar esta cuestión a Furbank, que le da una dimensión moral, una dimensión relacional y una dimensión clasificatoria. ¿Qué piensa Bourdieu acerca de las clases sociales? Si nosotros tenemos que preguntarnos si para este autor existen las clases sociales, su respuesta en Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, que es este librito, es justamente que las clases sociales no existen. Algo así como lo que había dicho Furbank también, no es una entidad en sí misma que podemos agarrar afuera y decir esto es una clase social. ¿Qué dice Pierre Bourdieu? Lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias en el cual las clases existen de algún modo en estado virtual, no como algo dado, sino como algo a hacerse. Es decir, que lo que existen son posiciones sociales, ¿sí? Él las va a ubicar incluso en una especie de mapas sociales que él va a armar. Y él dice que lo que encontramos es una clase en el papel o en la teoría, digamos. Nosotros podemos recortar clases en el sentido de que podríamos en ese espacio social decir, bueno, este conjunto de agentes que ocupan posiciones semejantes y que sometidos a condicionamientos semejantes tienen probabilidades de tener hábitos parecidos, o sea, disposiciones e intereses semejantes, y producir prácticas y tomas de posición semejantes, no es una clase en sí en el sentido marxista, en el sentido de un grupo movilizado para la lucha política, por ejemplo, gente que adscriba a la clase obrera y que va a luchar en nombre de esa clase, sino en un sentido en el cual podríamos decir, bueno, todo este grupo de personas que habita este espacio geográfico probablemente quiera consumir tal tipo de música, probablemente quiera utilizar tal tipo de indumentaria, probablemente se identifique con tal práctica, haga yoga, o crea en el universo y realice meditaciones para la prosperidad, etc. En este sentido, fíjense que que introduzco este tema a propósito, porque ustedes tienen para leer un texto de Ben Sekri sobre la ópera que justamente va a discutir algunas de estas ideas de Bourdieu. Nos dice Bourdieu, lo que existe es un espacio de relaciones, en el cual los desplazamientos se pagan con trabajo, esfuerzo, tiempo. Los desplazamientos en tanto ascenso social o en tanto reconversión. Esto implica un esfuerzo, un trabajo, el aprender un nuevo hábitus, el apropiarse de un hábitus
cultural que pertenece a otro grupo humano. Lo que hay es un sentido más cercano a un inconsciente de clase que a una conciencia de clase, de la posición que se ocupa en el espacio social y que se expresa como sentido práctico. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, alguien dice, esto no es para nosotros, este consumo no es para nosotros. Pensar de este modo no nos corresponde a nosotros, y ese nosotros sería esa adscripción de clase. Sin embargo, si uno pregunta a las personas a qué clase social pertenece, la gran mayoría se adscribe como perteneciente a la clase media. Respecto de este sentimiento de compartir con otros ciertas ideas en torno al esfuerzo, ciertas narrativas, etc. Pero también nos puede decir que pertenece a la clase trabajadora, como una forma de adscribirse en torno a la ocupación. La clase existe en la medida en que mandatarios están y se sienten autorizados a hablar en su nombre y hacerla existir como una fuerza real dentro del campo político sobre la base de las afinidades que unen objetivamente a los miembros de la misma clase en papel como grupo probable. Y acá estamos asistiendo a una conceptualización un poco más marxista, un poco más politizada de lo que Bourdieu considera una clase, en tanto la está considerando como conciencia de clase, es decir, como participando de un campo de lucha vinculado con lograr ciertos derechos y representatividad política. Y eso está en Espacio Social y Génesis de las Clases, en un texto que se llama Sociología y Cultura. Entonces, ¿por qué es importante avanzar sobre estos conceptos? Porque nos ayuda a entender un poco este encuentro y desencuentro que se produce cuando los puertorriqueños salen del barrio y van a trabajar a las oficinas obligados porque cambió la economía a nivel mundial, porque cambió el modo de producción, porque se descentralizó, se desterritorializó, y las fábricas, que era el lugar al que tenían que ir a trabajar estos muchachos y donde la cultura callejera era un modo legítimo de relacionarse, ya no lo es más, porque ahora lo que va a predominar como posibilidades en los peores puestos, en los peor pagos, en los que se necesita menos capital cultural para poder desarrollar esas actividades, y son aquellos a los únicos a los que pueden acceder los protagonistas de la etnografía de Bourdieu, justamente tienen que ver con el sector servicios, un sector altamente feminizado y vinculado con el capital cultural de la clase media. Y en uno de los videos anteriores yo les hablé de mi primer encuentro con los textos de Bourdieu, que fueron justamente este que se llama La reproducción, y no puede ser más estructuralista, digamos, y reproductivista, justamente ya lo está diciendo en el título. La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, que lo escribe con Jean-Claude Passeron, con quien también va a hacer este trabajo, del cual también voy a hablar en este video, que se llama Los herederos, los estudiantes y la cultura. Fíjense qué título provocador, Los herederos. También con Passeron. Tomen en cuenta que escribían juntos, porque después vamos a ver en otro video qué ocurre con algunas discusiones que van a tener en torno al tema del gusto, la distinción y la cultura. ¿Cuáles son los conceptos centrales que Bourdieu nos acerca junto con Passeron en este texto? El primero tiene que ver con la idea de violencia simbólica. ¿Y por qué la escuela va a ejercer violencia simbólica? Porque los maestros van a realizar una acción pedagógica eligiendo de todo lo que existe en términos de contenidos posibles
una cantidad chiquita de contenidos. En principio eso también lo hace el Estado, ¿no? Cuando elige los contenidos mínimos. Los famosos contenidos mínimos del currículum es lo que Bourdieu y Passerón van a llamar arbitrario cultural. ¿Por qué? Porque son una porción arbitraria de toda la cultura que existe que va a ser inculcada como la totalidad de lo que hay que aprender, de lo que vale la pena enseñar y de lo que debe ser aprendido por las personas que asisten a la escuela, que asisten a la universidad. Nuestro programa de problemas socioculturales elige a través de mi persona y de cada uno de los miembros de la cátedra un montón de contenidos que sería un arbitrario cultural que a través de una acción pedagógica involucra un proceso de violencia simbólica en tanto inculcación de ese arbitrario cultural. Y eso, para Bourdieu, va a estar relacionado con la reproducción de la estructura de clases. Entonces, ¿qué se propone en este libro? Mostrar cómo la escuela ayuda a reproducir las clases sociales y a reproducir a las personas en los lugares, en las posiciones donde nacen con esos capitales culturales de los cuales ya hablamos, capitales económicos, capitales sociales, ¿sí? Estamos hasta ahí. Entonces, él va a tratar de mostrar cuáles son las condiciones sociales de producción, de la reproducción, los modos a través de los cuales se adquiere este arbitrario cultural y cuáles son los mecanismos escolares de consagración y perpetración de las diferencias. Es decir, que va a tratar de mostrar cómo aquellos que en ese marco de fichitas que yo les dije que uno le daban cuando nacía, aquellos que van a estar por nacimiento, por lo que les enseñaron en su casa, por el tipo de educación que van recibiendo, más cerca de un arbitrario cultural legítimo y legitimado en la escuela, les va a ir mejor que aquellos que están más lejos de ese arbitrario cultural. Así es que nos va a mostrar cómo se perpetúan las diferencias sociales y la desigualdad. Y esto es central cuando pensamos en Primo y César. En el capítulo 5, ustedes se van a encontrar con justamente un análisis de las trayectorias escolares de nuestros personajes en un capítulo que se llama La educación criminal, es decir, los procesos por los cuales se llega a aprender esta cultura callejera. Y nosotros podríamos, por analogía, pensar en cada caso cuál es el arbitrario cultural, cómo es esta acción pedagógica y cómo se inculca a través de ciertos procesos de violencia simbólica y, en el caso de la calle, además de violencia explícita, material. ¿Y por qué se llama la reproducción? Porque justamente nos va a mostrar cómo se produce la reproducción de la desigualdad en un sistema de igualdad formal. ¿Por qué de igualdad formal? Ya lo vimos con Castel. Porque justamente la escuela, desde fines del siglo XIX, es obligatoria. Suele ser gratuita, por lo menos en sus niveles iniciales en la mayoría de los países, y tiene que ver con el proyecto de los Estados-nación de homogeneizar a través de este arbitrario cultural. Fíjense cuán reproductivista y estructuralista es esta visión de Bourdieu-Passerón del 1970. Bien, entonces, dijimos que intenta relacionar cómo el sistema de enseñanza se vincula con la estructura de las relaciones entre las clases sociales. La certificación social que producen los títulos académicos, dice Bourdieu, sanciona con premios y castigos, es decir, premia a quienes se pueden apropiar y reproducir exitosamente este arbitrario cultural, y castiga expulsando de la escuela a quienes no logran hacerlo. Pero también dice
les recuerda el no valor de sus adquisiciones culturales a los que no participan de ese arbitrario cultural, es decir, a los expulsados. Y nosotros esto lo vamos a ver con Primo y con César, en función de que sus madres no sabían hablar inglés de un modo fluido, o en algún caso tampoco sabían leer y escribir, y por lo tanto eran analfabetas, y todo lo que esto significa. También les recuerda el no valor de las adquisiciones culturales de origen en otro sentido, porque quizás los modos de hablar, y esto se va a notar justamente cuando le piden a Primo que no atienda el teléfono, o cuando la jefa le dice analfabeto y él no conoce el significado de la palabra analfabeto y la va a buscar al diccionario, cosa que un analfabeto stricto sensu no podría hacer. Pero justamente ahí se puede ver claramente este choque entre hábitos culturales. Por eso dice Bourdieu y Passerón, las sanciones provienen del mercado de trabajo y del mercado cultural, que premian la cultura dominante como legítima y sancionan la indignidad de la cultura dominada. El principal mecanismo de la imposición del reconocimiento de la cultura dominante como cultura legítima y del reconocimiento de lo ilegítimo, de la arbitrariedad cultural de los grupos o clases excluidos o dominados, quizás nunca tiene tanta fuerza simbólica, dicen estos autores, como cuando toma la apariencia de autoexclusión. Y eso es justo lo que les pasa a los protagonistas de la etnografía, que dicen que no les daba la cabeza, que en realidad ellos no tienen la constancia, la perseverancia, todas estas cualidades que les está pidiendo el mercado. Ellos echan la culpa a sí mismos de su posición social, de no lograr por las vías meritocráticas y del esfuerzo una posición diferente. Es decir, la autoexclusión. Y por último, entonces, les voy a comentar un poquito lo que está en este texto, que es un estudio que hacen también estos dos autores, en 1964 es publicado, con estudiantes de letras. Y lo que van a tratar de ver es la competencia lingüística y las variaciones de rendimiento en función del origen social y de las trayectorias escolares. Y nos dicen, la productividad del trabajo pedagógico no familiar está en función de la distancia entre el hábitus que hay que inculcar respecto del hábitus familiar. Es decir, el hábitus a inculcar, que en este caso como ellos están viendo qué pasa en la universidad, sobre todo con estudiantes de primera generación, que por primera vez en sus familias van a la universidad, como es el caso del mismo Bourdieu. ¿Cómo es el dominio de la lengua académica, que es lo que tienen que aprender? La distancia o la cercanía que hay respecto del hábitus que traen por familia y por lengua materna, es decir, formas anteriores de trabajo pedagógico. Los estudiantes de clases populares y medias, dicen los autores, se tienen que aculturar, es decir, tienen que negar, tienen que deshacerse, tienen que dejar de utilizar estos modos, estas formas, que aquí son consideradas ilegítimas, para descifrar y manipular estructuras que no son las transmitidas por la familia. Y esto es sumamente interesante porque cuando hablamos de inclusión social a través de la educación, justamente aquí lo que vamos a encontrar también es un choque cultural intrafamiliar, que va a producir encuentros y desencuentros con los otros miembros de la misma familia que no comparten esta apropiación de un lenguaje nuevo, de un lenguaje académico, con los universitarios de primera generación. Quizás en sus familias, ustedes
o sus padres, o sus abuelos, transitaron por esta experiencia. Y eso es muy interesante porque de alguna manera es una experiencia análoga a la que experimentan Primo y César cuando realizan por primera vez estos trabajos en un mundo que les resulta totalmente ajeno, que les pide que doblen papelitos que tienen que ver con publicidades que ellos jamás recibieron en su casa y que da por sentado que esto es algo natural. A eso se refieren Bourdieu, Passeron y Bourgois en su análisis. El valor social de los distintos códigos lingüísticos depende de la distancia que les separa de la norma lingüística que la escuela logra imponer como corrección lingüística. Y el tipo de relación que las personas llegan a desarrollar con estos tipos de habla, reverencial, franca, tensa, relajada, imitada, familiar, enfática, temperada, ostentatoria, mesurada, es uno de los signos distintivos más seguros de la posición social del que habla. Y acá está hablando fundamentalmente del origen de clase. Y fíjense que, si bien más adelante él dice que las clases existen solo en papel, aquí nos está hablando 10 años antes de ese texto, no más, un poquito más, el otro texto es del 2000, perdón, 30 años antes, de clases sociales en un sentido más marxista, digamos. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto de la relación reverencial, franca, tensa, relajada? A que cuanto más natural le resulta a la persona este pasaje del arbitrario cultural que es natural en su familia y está muy cerquita del arbitrario cultural que presenta la escuela, es como más de lo mismo, y en ese sentido las personas se sienten cómodas hablando de ese modo, utilizando esas categorías, esa forma de expresión y hasta de moverse. Recuerden que el hábitus tiene una parte vinculada con la incorporación en el sentido corporal, que tiene que ver con la expresión de la clase a través del cuerpo. La oposición entre estos dos tipos de relación con el lenguaje, una forzada de las clases medias y populares y una naturalizada, dicen estos autores, que sería la de las clases altas, va a tener que ver con si es un modo de adquisición exclusivamente escolar, lo que hace que la relación con este tipo de lenguaje sea escolar, con la lengua escolar. Es decir, se utilice solamente ahí, porque yo vuelvo a mi casa y en mi familia no se utilizan estas categorías, no se hablan de autores, ni se realizan este tipo de críticas. Entonces, hay un tipo de relación con el lenguaje que es forzada y que solamente va a tener sentido en el mundo académico, en el mundo escolar. Y el modo de adquisición familiar, que es una relación relajada, naturalizada, es el único capaz de producir completamente el dominio práctico de la lengua y de la cultura que autoriza las alusiones y las complicidades cultivadas. Fíjense la fuerza de estas ideas y cómo nos ayuda a comprender lo que les pasa justamente a Primo y César. Y me gustaría que se queden pensando entonces si ustedes alguna vez se encontraron en las puertas, en los umbrales de otro mundo, en una experiencia que involucre para ustedes la alteridad y donde haya habido un choque de códigos, un choque cultural que tenga que ver con estas ideas bourdianas respecto de nuestra relación con el lenguaje. Bueno, muchísimas gracias. En próximos videos vamos a continuar con las categorías centrales de Bourdieu relacionadas con el gusto, la distinción y la cultura. Nos estamos viendo.